Pero en realidad lo que la gente está sintiendo es la falta de santidad. Si una persona es santa, ¿sí?, la persona es honesta. ¿Sí? Es honesta, es buen administrador porque tiene temor de Dios, no miente, hace justicia, es imparcial. ¿Qué significa? Es que tiene santidad, porque déjenme decirles algo, la falta de santidad es lo que origina la ira de Dios. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a que siempre que se nos hable del Señor y que siempre que se nos hable del Señor Jesucristo, siempre que se nos hable del Mesías de Israel, nosotros solamente lo vemos en una cruz y decimos Dios es amor, pero Dios no solamente es amor, Dios es otras cosas también. Dios es luz, en Él no hay tinieblas, Dios también es verdad. Y ahorita en estos tiempos cuando hablo de Dios, yo digo el Dios de Israel, para que no me confundan con otro, en serio, ¿sí? Porque hay tantos dioses y aún dentro del llamado cristianismo hay tantos dioses, porque hay dioses hay grupos cristianos y hay doctrinas cristianas que ponen a un Dios que yo no conozco, que de acuerdo a las escrituras no es el mismo. Me presentan un Dios que solo es amor, 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 y ese Dios que solo es amor y no es santo, que nomás es amor y le quitan la santidad y Dios no es santo, es un amor que solapa. Y Dios no es un amor que solapa, Dios es un amor justo, porque Dios es santo y no podemos separar a Dios en su amor con su santidad. Dios es santo. Así que su amor es un amor santo, no es un amor que solapa. Y nosotros quieren nos presentarnos y nos han presentado un amor que solapa. Nos han presentado un amor a Dios como amor, pero como amor para que nosotros nada más nos resignemos. Ahora sí que les voy a decir que en perdón de la palabra nos presentaron un amor, ¿sí?, manipulado, un Dios de amor manipulado por los líderes religiosos para ahora sí que para someter a la indiada, como quien dice. ¿Sí? Para que sometieran a todos, pero Dios es amor con santidad. Dios no es un amor separado de su santidad. Dios es amor, pero también Dios es santo. En Él no puede haber pecado. Ahora, si nosotros empezamos a hablar de que Dios es santo, vamos a ver la primera cita. ¿Cómo sabemos que Dios es santo? Porque lo dice su palabra. Dios no nos dejó a que nosotros nos imagináramos cómo es Él. Porque cuando nosotros solamente usamos nuestra imaginación para pensar cómo es Dios, en nuestra imaginación nosotros vamos a poner un Dios como nos conviene. Y realmente eso se ha hecho, se ha puesto un Dios como nos conviene. Pero Dios se reveló y nos dijo cómo es Él. No nos dejó que cada uno de nosotros nos hiciéramos una idea distorsionada o una idea vacía, incompleta de quién es Él. Dios se revela. Dios se revela a través de su palabra, y Dios se revela a través de su Espíritu Santo, y Dios se revela a través del Señor, a través de su Hijo amado. Y entonces Él se da a conocer cómo es Él, y Él mismo nos dice: yo soy santo. Vamos a ver lo que dice. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Aquí nos dice, fíjense bien, y postraos, exaltad, postraos ante nuestro Dios, porque Él es ¿qué? Santo. Vamos a orar. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo en estos momentos como nuestro Maestro, porque el Espíritu Santo dice que Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces la palabra nos va a enseñar y el Espíritu Santo va a tocarnos dentro de nosotros para que podamos comprender, pero con todo entendimiento, por qué Dios es santo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a olvidarnos de que tenemos que irnos temprano y de que nos esperan en casa y de que hay que llevar a los niños a la alberca, y vamos a ponernos en comunión con nuestro Dios. Padre bendito, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, nosotros te estamos pidiendo en estos momentos que por sobre todos nosotros, Señor, exaltamos tu nombre y lo declaramos bendito, y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, que ha sido puesto en nosotros, Señor, en estos momentos abra nuestro entendimiento
y a todos los que están aquí, tu Espíritu Santo nos enseñe, nos dé entendimiento y ilumine nuestras almas, Señor, para poder comprender tu palabra y para que sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Porque Dios es, ¿qué entonces? Santo. Dios es santo. Vamos a la siguiente cita. Ahora, si nosotros somos creados y fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo tendríamos que ser? Santos. ¿A qué? Ahorita nos van a poner la siguiente cita. Dice, sed santos, está en Primera de Pedro 1:6 y dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es el Señor hablando, dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Miren, yo no sé ustedes si están viendo las noticias, que me temo que muchos no, pero ¿han ustedes visto los casos de canibalismo que están saliendo? Bueno, ok. No, ya no nada más es un caso, ahorita ya son varios. Resulta que es una droga que están tomando y que provoca eso, provoca un canibalismo. Entonces, yo no vi esa película, no la quise ver, nada más me la mencionaron, esa de El silencio de los inocentes, o en inglés que se llama El silencio de los corderos, de un criminal que comía gente, ¿sí? Bueno, yo no la quise ver, ¿sabe por qué? Porque yo no quiero exponerme a la maldad, a mí no me gusta. Si nosotros somos santos, hermano, cuide lo que ve. Porque nosotros tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Y muchas veces nos exponemos a ver cosas en el cine y en la televisión, cosas que Dios aborrece. Si usted lo ve, va a terminar como yo. Mi esposo termina viendo el golf y yo, chef, ¿sí? ¿Sí? Mi receta favorita, y el otro, Nistelino y sus amigos, y el otro, La historia a la mesa, y me sé todos los programas de chefs, ¿sí? Preguntas al chef, y Nick Vales en Sabores de México, ¿sí? Pues eso termino viendo 10 años menos, o no te lo pongas. Pues, óiganme, es que todo está lleno de maldad y ahora está peor, en todo están metiendo, ¿cómo se llama? Ocultismo, ya que puedes ver. Entonces, pues va a terminar como nosotros, o viendo el golf, o viendo los chefs, y sacando recetas de cocina, y luego se las experimento ahí a mi esposo, y a veces pues trae el estómago todo alterado, así, porque le puse muchas especies, y yo junto con él le digo, oye, ¿cómo te cayó? Pues me cayó muy bien, al único que le cae bien todo es a mi hijo Arturo. Él no se enferma del estómago, él sí tiene muy buen estómago, o será que no está tan ruco como sus papás, ¿verdad? Pero bueno, ahí los viernes que nosotros celebramos el Shabbat, el viernes hacemos cenas, y ahí es donde le digo, te voy a hacer ahora un corte de res a la naranja, y al otro se lo hago en salsa de tamarindo, y ahí voy. Pero hermanos, esto es muy cierto, Nosotros tenemos que ser santos. Ahora, si ustedes ven, está surgiendo canibalismo. Si ustedes ven lo que han clonado, han salido ya noticias ahí que se les escapan de clonación de personas que clonan con humanos, ¿sí? Entonces están siendo una distorsión ahí de lo que es la humanidad, ¿sí? De lo que es el ser humano, con garras de león y con cola y a veces animales con cabello de hombre y todo, unas cosas aberrantes verdaderamente. Usted ve eso. La clonación está avanzando, el canibalismo está avanzando, los gays están avanzando, hermanos. Si usted está en contra de los gays, no, yo no estoy en contra de nadie. Del matrimonio gay tampoco. Entonces, ¿usted qué dice? Que se pueden casar. Mira, lo que yo creo es que cada quien es libre. Si quieren ser gays, es su gusto. Si quieren casarse y hacer, pues cásense, a mí no me interesa. Cada quien es libre de pecar. El Señor nos ha hecho tan libres que podemos elegir pecar. Entonces, ¿está a favor? Tampoco estoy a favor. Estoy a favor de la libertad individual.
Y como creyente, yo puedo decirles que Dios desaprueba eso. Y que yo creo que eso es un pecado, pero es un pecado igual que el alcoholismo es un pecado, igual que el asesinato es un pecado, igual que el homicidio es un pecado. No hay diferencia, son pecados delante de Dios. Pero así como está la humanidad, imagínense en 20 años cómo va a estar. Una pesadilla va a estar. ¿Sí? Ya a los niños, yo no sé cuántos leen la página, pero a los niños, por ejemplo, en Estados Unidos ya se les está enseñando que el matrimonio no es entre hombre y mujer, el matrimonio puede ser entre dos individuos de cualquier clase. ¿Sí? En Colombia, acabamos de poner un video ahí en la página de La Voz de lo que en Colombia están haciendo cosas terribles también. Terribles en las escuelas, con libros que tienen unas cosas terribles, pero no voy a estar hablando de tanta propaganda de eso. A lo que yo quiero llegar es que, hermanos, este mundo no va para mejor. No va para mejor. Eso hablando de los seres humanos, ¿sí? Ya van a quedar las razas así, todas alteradas, ¿sí? Y luego todavía con tanta enfermedad. Toda alterada, sí, si sigue habiendo ley gays y lesbianas, pues es la aniquilación de la raza. ¿Cómo nos vamos entonces a multiplicar eso? Y comiéndonos, pues tampoco, ¿sí? Y luego con las corrientes de agua, todas con restos de radioactividad, pues al rato todo el mundo más con cáncer y todo eso. Entonces el futuro no pinta bien. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios cuando pasa eso? Cuando ya la raza humana está a punto de destruirse entre sí mismos. Dios es santo. Él creó todo lo que está, todo lo que existe, todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver y aún lo que no alcanzan a ver fue creado por Dios. Imagínense la raza humana en 20 años, ¿cómo vamos a estar? Ahora imagínense si en 20 años aparte estamos viajando a otros mundos, una raza pervertida viajando a otros mundos y poblándolos, horror. El universo se contamina. ¿Qué es lo que hace Dios? Porque Dios es santo. ¿Cuál es la manera que hace Dios siendo santo en ver que su creación se va a autodestruir sola? Se va a autodestruir, hermanos. Si esto no para, en 20 años yo no creo que exista el mundo, no lo creo. Una vez le preguntaron, no me acuerdo si a quién fue, a Einstein o a alguien, le preguntaron que cómo se imaginaba la Tercera Guerra Mundial y eso. Y él le dijo, mira, yo no te puedo decir cómo me imagino la Tercera Guerra Mundial, pero yo te puedo decir cómo es la cuarta. Y le dicen, ¿la Cuarta Guerra Mundial? Sí, la Cuarta Guerra Mundial es con piedras y palos. Así le contestó. La cuarta es con piedras y palos. Él también, siendo un científico y con mente científica, él veía que el futuro era así. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace un Dios santo con una creación que si la deja seguir se va a autodestruir por sí misma, se va a aniquilar? Les voy a decir qué hace Dios. Derrama su ira. Eso es lo que hace Dios. Él derrama su ira. Usted piensa en una persona que nunca, no se enoja, pero que cuando se enoja es terrible. Piénselo, cuando de veras está alguien enojado. A mí alguien me ha visto enojada. No me han visto enojada, realmente no me han visto enojada. Sí. Me han visto regañando y eso, pero enojada no me han visto. Y yo procuro no enojarme, porque cuando me enojo, olvídense. Y entre más callada me ve, más enojada estoy. Porque trato de no hablar, porque cuando estoy enojada y hablo, luego me puedo arrepentir de lo que hablo. Por eso no hablo cuando estoy enojada, me quedo así porque estoy tratando de no hablar y decir lo que tendría que decir o lo que quisiera decir. Hay una descripción entre lo que es la misericordia y la gracia de Dios.
La gracia de Dios es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Voy a volverlo a repetir. La misericordia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Y la misericordia de Dios es cuando no nos da lo que merecemos. ¿Me comprende? Ahora, ¿qué merece esta creación? La ira de Dios. La ira de Dios. Apóstol Pablo decía, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa. Yo un día pude comprobarlo. Un día estaba muy enojada por algo que había pasado. Muy injustamente, no me lo habían hecho a mí, me lo habían hecho una persona que yo amaba mucho. Y yo me enojé tanto que yo oré y le dije, Señor, a estas personas malvadas, castígalas de lo que hicieron. Ay Dios, 6 meses después, cuando yo no me acordaba, yo vi lo que pasó con esas personas. Y dije, ay, Dios está enojado. Es horrendo que Dios se enoje, es horrendo. La cosa más terrible es la ira de Dios, hermanos. Y Dios tiene ira, por supuesto, porque Dios es santo. Y la única manera de proteger, preservar la creación que Él hizo, la única manera de conservar sanamente al ser humano que Él hizo, es destruir todo lo que lo puede alterar. ¿Me explico? Es como una infección, hermano. Si la infección está en una persona, la única manera de salvar a esta persona es destruyendo esa infección. Esos microbios que tienen vida, porque tienen vida, ¿sí? Son organismos vivos que están atacando el cuerpo humano. Los tienen que destruir para con tal de conservar viva la persona. Entonces lo que Dios hace cuando tiene que intervenir para conservar su creación sana es derramar su ira y destruir todo aquello que representa el peligro de que la raza humana se destruya. Es por eso que estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo, porque estamos peor que Sodoma y Gomorra. Un predicador dice, si Dios no derrama su ira sobre la humanidad en estos días, tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, porque estamos peor. ¿Me explico? Dios es santo. El pecado es lo que nos ha llevado como seres humanos a la degradación a la que hemos llegado. Hermanos, se está viendo actos sexuales a ojo abierto, público. En las películas lo vemos y se nos hacía muy gracioso que van en un avión, se conocen en el avión y se meten al baño del avión a tener sexo. Y los que pasan por afuera veían la cabina del baño moverse. Y jajaja, ¡ey! Si eso es horrendo. Películas en donde se ponen abajo de una mesa en un restaurante a tener sexo. Hermanos, peor que perros. Pues porque los perros pasan nada más una etapa de celos, sí. Pero el ser humano es todo el año teniendo sexo. Ahora la moda es que las muchachas hacen un video haciendo sexo con su novio y lo ponen en YouTube, en Facebook. ¿Qué es eso? El hombre dice que viene del mono y se está comportando así, como animal. Dios no va a permitir eso. No va a permitir que eso siga adelante. ¿Por qué? Porque Dios es santo y porque tiene que conservar a la raza humana sana y limpia. Y con tal de salvar al ser humano y la raza humana, Él va a tener que destruir todos aquellos que representan peligro para conservar su creación. Y porque Dios es santo, el pecado nos ha llevado a eso, y el pecado merece la ira de Dios. Por eso la misericordia de Dios es que no nos dé lo que merecemos. Hemos recibido la gracia de Dios, la vida del Señor Jesucristo en la cruz. Esa es la gracia de Dios, darnos lo que no merecíamos.
Pero el Señor Jesucristo no solo nos murió por nuestros pecados, sino que Él también murió por algo más. Dios es santo. Yo quiero que hagamos una pausa y que veamos un video que ahí traigo sobre la santidad. Algo que no se me escucha, algo que no se predica en estos días, que se dejó de predicar hace mucho, que Dios es santo. No estábamos cantando hace rato porque santo es el Señor. ¿Cuántos cantos no tenemos donde habla de que santo es el Señor? Solo Él es santo, nadie más es santo, solo Dios es santo. Por eso el único que nos puede hacer santos es Él. Nadie se puede hacer santo a sí mismo porque nosotros no somos santos. Ni yo puedo santificarla a ella, ni ella me puede santificar a mí. Ni yo me puedo santificar a mí misma. ¿Por qué? Porque yo no soy santa. El que es santo es el Señor. Amén. ¿Ya estamos listos para el video? Ok, adelante. Al hombre, al ser humano. Si pueden apagar la luz, dura unos 3 minutos. Sí, por favor, gracias. Espero no taparles. ¿No les tapo ahí? ¿No les tapo? Aunque alguno de ustedes pueda decir, eso es una tontería, eso es mentira, aunque lo niegues, Dios lo va a hacer. Al hombre, al ser humano, sin Dios, le espera la ira de Dios. Le espera la condenación por su pecado. Aunque alguno de ustedes pueda decir, eso es una tontería, eso es mentira, aunque lo niegues, Dios lo va a hacer. No es que si lo negamos, Dios no lo hace, y si lo aceptamos, Dios lo hace. Estamos hablando de aquel que, como alguna vez dijimos, aunque todos nosotros nos uniéramos en rebeldía y lográramos que toda la humanidad se rebele a Dios y digamos, bueno, Satanás es contrario a Dios y hay demonios contrarios a Dios, vamos a aliarnos a ellos y nos hacemos una gran alianza humana y demoníaca junto con Satanás y lucháramos contra Dios, Dios seguiría siendo Dios. Dios seguiría siendo soberano y nadie podría luchar contra Él. La Biblia dice, ¿quién le dirá, qué haces? ¿Quién le dirá, por qué has hecho esto? Alguno de nosotros, o todos nosotros, podremos decirle, no, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Alguno de nosotros se podrá creer más justo que Dios? ¿Alguno de nosotros podrá recriminar algo a Dios? Si la Biblia dice que la ira de Dios caerá con todo aquel que ha rechazado a Dios, con todo aquel que no se ha arrepentido de su condición humana y no le ha pedido perdón a Dios y no ha creído en aquel pago que realizó Dios mismo por nuestros pecados. Si Dios dice que caerá su ira y que están bajo condenación eterna y caerá su ira. Es un gran aviso misericordioso de Dios. Dios podría haberlo destruido todo. La ira de Dios podría haber caído sin aviso. Alguien le dirá, pero es que no nos avisaste. Dios podría haberlo destruido todo. Sin embargo, nos advierte, y no solo eso, ha enviado a su propio Hijo a morir por nosotros, en pago por nosotros, para todo aquel que cree. Pero no es creer, decir, sí, yo creo que Dios existe. Mucho más profundo que eso. La gran catástrofe del ser humano. Esta es la gran catástrofe del ser humano. Esta es la gran crisis del ser humano. Esta debería ser tu gran preocupación de hoy en día. Mi gran preocupación de hoy en día. No solo por nosotros, sino por los que no lo saben, por los que no les ha llegado esta advertencia. Pero esta tendría que ser la gran preocupación, tendría que salir en las noticias diciendo, gran catástrofe, Dios es santo, cuidado con Dios. El Dios, creador del universo y supremo juez, aborrece el pecado. Y el ser humano, como parte de la ceguera que le ha quedado, vive en una falsa seguridad e incredulidad, como si nada le fuera a pasar. Él tranquilo,
nada va a pasar. Dios no existe. Bueno, eso terminó de despertarnos a pesar de que apagamos la luz. Hay veces que nosotros decimos, no, es que yo tengo un problema con esos vecinos que tengo, que son así, 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 me hacen esto y esto y esto. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es que el vecino le haga, el problema es que el pecado del vecino nos está afectando. Ese es el problema. El pecado. No, es que mi esposo, no, es que mi esposa es así. No, es que tu esposo y tu esposa son pecadores, somos pecadores y el pecado es lo que nos afecta. Eso es lo que nos está afectando, el pecado. Si no existiera el pecado en nosotros, todos nos llevaríamos súper bien, nos amaríamos, nos toleraríamos, nos soportaríamos, no habría envidias, no habría celos, no habría nada de eso. Lo que nos afecta es que nosotros tenemos pecado en nosotros. Nos afecta entre nosotros. Por eso este mundo no puede mejorar mientras el pecado exista aquí. ¿Me estoy explicando? Ahora, nosotros todos, absolutamente tenemos pecado. Todos. No hay uno solo que pueda decir que no tiene pecado. Para poder deshacer el pecado, pues el Señor tiene que destruir a todos, porque resulta que el pecado está en nosotros. Usted véalo, el pecado está en nosotros. Y el hombre ha elegido gobernarse por sí mismo. Hemos elegido gobernarnos ignorando a Dios. Y los resultados son los que tenemos en la actualidad. Esos son los resultados de gobernarnos. Un gobierno imperfecto, un gobierno injusto, un gobierno pecaminoso, esos son los resultados de gobernarnos a nosotros mismos. Cuando como creyentes nosotros recibimos lo que no merecemos, la gracia de Dios, y son perdonados nuestros pecados, entonces nosotros empezamos a ver todo con los ojos de Dios, porque empezamos a santificar nuestra vida conforme obedecemos la palabra y conforme nos mantenemos cerca de Dios. Y entonces nosotros empezamos a ver las cosas de distinta manera. Pero antes estamos ciegos, totalmente ciegos. Y cuando mucho lo único que tenemos es una religión en donde nos enseñan ciertos preceptos, a guardarlos, a seguirlos, que vienen siendo como una línea acá y una acá y no te pases de ella, pero en realidad todos la pasamos, todos la cruzamos, nadie de nosotros nos quedamos. ¿Por qué? Porque sigue morando el pecado dentro de nosotros. La única manera es que la gracia, la santidad, el Dios Santo ponga su espíritu dentro de nosotros y su espíritu nos ayude a sacar el pecado. Esa es la única manera. Pero para poder tener su espíritu, primero nosotros tenemos que ser perdonados. Mientras nosotros no somos perdonados, la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Miren, el Señor ha estado esperando derramar su ira sobre toda la humanidad desde hace muchos años, miles de años. Lo que estamos viendo ahorita en el mundo es el principio. El principio son avisos nada más de que se acerca la ira. No son más que avisos, un preámbulo. Nosotros, el Señor nos está dejando a que nos hartemos así, quedemos hartos de los gobiernos humanos para que el hombre se vuelva al gobierno divino. Y para eso Dios va a dejar que caigamos en el peor gobierno de todos los tiempos, que es el que se aproxima. El peor gobierno de todos los tiempos, donde se van a juntar todos los sistemas de gobierno más corruptos. Si usted dice, el comunismo es muy malo, no, el islamismo es muy malo, porque el islamismo no es una religión, el islam es una función de gobierno. Ahí el que gobierna es el islam, una religión totalmente satánica.
una religión de muerte. Así que si usted dice, ay, no, Dios me libre, y que no, el Señor va a dejar que este mundo sea gobernado por el peor ser que pueda ser, juntando todos los sistemas peores, corruptos y podridos de este mundo en uno solo. Ese gobernante en la Biblia se le llama la bestia, otros le llaman el anticristo, otros le dicen el inicuo, el hijo de perdición, pero es el mismo personaje. Y la tierra está por entrar a ser gobernada por esa persona, poseída por el diablo, y va a tener la humanidad el peor gobierno de la historia del mundo, para que queden así hasta acá y entonces se dejen gobernar por el Señor Jesucristo. Cuando el Señor llegue y ya estemos hasta acá hartos y la gente se haya definido si está con Él o está en contra de Él, entonces Él viene a destruir todo aquello que pone en riesgo su santa creación, porque si Dios es santo, la creación es santa, porque todo lo que Dios toca lo hace santo. ¿Me estoy explicando? Bien, para eso hay un día que la Biblia le llama el día de la ira. Usted lo puede encontrar, búsquelo en cualquier Biblia, en cualquier concordancia, dice el día de la ira. Es el día en que el Señor va a venir a poner el hasta aquí a todos los malos, a todos aquellos que han rechazado el gobierno de Dios, no solamente en el mundo, sino también en sus vidas. Porque mira, hermano, nosotros somos hijos de ira. Por eso le digo, la misericordia que Dios ha tenido con este mundo es que no ha derramado su ira todavía. Esa es su misericordia, no darnos lo que merecemos. Su gracia fue darnos lo que no podíamos tener. Nos dio al Señor Jesucristo, esa es su gracia. Darnos lo que no podíamos recibir. Y ahora no darnos lo que debemos recibir, que es su ira, esa es su misericordia. Dios ha tenido misericordia hasta ahorita, pero esa misericordia nos está avisando que se acaba. Hice ahí una similitud y Dios está avisando. Usted puede creerlo, puede ignorarlo, es su decisión. Yo ya decidí, ahora le toca a usted decidir. Ven los bosques que están en Rusia incendiados, ve todo lo que la bronca que está en Rusia. Ahora déjenme decirles, antes de eso hubo esos sonidos como de trompetas, sonidos extraños que se oyen en las ciudades, se oyó en Rusia. Antes de que temblara en México, unas semanas antes, hubo esos sonidos de trompeta, que ya la gente, muchos les han dicho, son como unas trompetas muy fuertes. ¿Sí? En cada país está sucediendo esto, ya no nada más es en un lugar, es en todo el mundo. Usted métase al YouTube y busque extraños sonidos en el mundo, ahí le van a salir una bola así, pero muchísimos. Y algunos le van a salir como colección, todos los que se han oído. Si usted va a notar, es cierto patrón de que se oyen los sonidos y poco después sucede una inundación, un temblor, un incendio, una catástrofe. ¿Qué? Dios advirtiendo. Cuando nosotros estudiamos los sonidos del shofar, los 5 sonidos son de advertencia, de alerta, de convocación, de alarma. Entonces Dios les avisa. Lo que pasa es que como no está el mundo acostumbrado a leer la palabra de Dios porque ha ignorado a Dios, no saben que esos son los toques del shofar divino, avisando, te va esto, y son solo avisos. Miren, la semana antepasada puse en Facebook así de rapidito ahí, el Señor me estaba diciendo, viene un temblor a Indonesia. Salieron las noticias y no lo pusieron, ¿sí? Y yo puse ahí un temblor en Indonesia y me dijo, no ha pasado, en las noticias no está. Alguien puso ahí de repente un video y dije, no, ese es del 2008. Hermanos, había temblado en Indonesia y no estaban dándolo en las noticias. Al otro día volvió a temblar en Indonesia y no volvieron a dar la noticia. Hasta ayer que volvió a temblar, dieron la noticia. Inmediatamente la puse. Ahí está, se cumple. Dios está avisando. No hay país que esté ahorita exento de catástrofes. En donde no tiembla, son unos vientos terribles
en donde no hay vientos y tempestades, está hundiéndose, abriéndose hoyos, etcétera. A nosotros no nos había tocado, ya nos está tocando. ¿Qué pasó en la Rumorosa? ¿Sí? El domingo pasado les dije, de parte del Señor se los dije, el Señor me dijo que iban a venir incendios a los bosques, ya hay como 4, ahora hay más todavía. Y todavía les dije el domingo pasado, aquí, no nos ha tocado aquí, pues ya nos tocó. ¿Por qué? Porque ya también se habían oído aquí los toques de shofar. Viene el día de la ira. Ahora, antes del día de la ira, todos por nuestro pecado estábamos como candidatos a recibir la ira de Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a Efesios 2:3. No podemos seguir ignorando a Dios y haciendo lo que se nos da la gana, porque vamos a recibir la ira de Dios. Vamos a ver lo que nos dice. Entre los cuales también, quiero que lo lean conmigo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos entonces? O sea, está hablándonos a los creyentes, dice, mas ustedes en otro tiempo, cuando hacían los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos y no la voluntad de Dios, éramos ¿qué? Hijos de ira, igual que todos los que están afuera. Ay, hermana, nosotros todos somos hijos de Dios. Espérate, ¿somos hijos de qué dice ahí? Entonces, ¿no somos hijos de Dios? No. Esta es la sorpresa que se puede llevar hoy. No somos todos hijos de Dios. Somos creación de Dios, eso sí. Porque Dios nos creó a todos. Pero hijos de Dios, ¿no dice Dios que es santo? ¿Cómo deberían de ser sus hijos? Santos. Y aquí nos dice que no somos hijos de Dios, que somos hijos de ira. ¿Lo dice? ¿O lo digo yo? Ahí lo dice. Somos hijos de ira. Ahora, como Dios es santo, Él no puede, hermanos, no puede olvidarse de nuestros pecados. No puede olvidarse de los pecados de nadie, porque Dios es amor y por amor nos ha mostrado misericordia. Pero Dios es santo y hay algo más. Dios es justo y dentro de su justicia y de su santidad, Él exige esa santidad que no tenemos. Y por no tenerla, nosotros somos hijos de ira. Qué gran conflicto para un Dios de amor, ser santo y ser juez, ser justo. ¿Cómo va a resolver el conflicto que Dios tiene? Dios es santo, no tolera el pecado. Somos hijos de ira. La ira de Dios debería de estar sobre nosotros, sobre toda la creación, sobre todo el mundo. ¿Cómo va a ser? No nos puede dar vida eterna, por eso morimos. Porque somos hijos de ira, porque no estamos actuando como hijos de Dios, no somos santos. La única manera que Dios tiene de resolver esto es descargar su ira sobre alguien. La debería de descargar sobre cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos ¿qué? Hijos de ira. Pero Dios en su infinito amor y su infinita misericordia, Dios descargó toda su ira en una sola persona, su Hijo. Cuando el Señor estaba, el Hijo de Dios estaba en esa cruz, el mismo Señor, el mismo Cordero de Dios clamó unas palabras y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se sintió separado de Dios, se sintió solo. Y por eso clama: ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué me dejaste? Porque el pecado de todos nosotros cayó en Él. Y la ira de Dios caía en Él en esos momentos. Y la ira que deberíamos recibir nosotros la recibe
Él, el Hijo de Dios. Y entonces nosotros, por su misericordia, nosotros no recibimos su ira. La recibe nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver lo que nos dice. En Romanos 5, 8 al 9. Vamos a leerlo todos, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Cuando decimos, ay, es que el Señor Jesucristo me salvó, ¿de qué nos salvó? De la ira. La ira de Dios que debió de haber caído sobre nosotros, cayó sobre Él. Por eso cuando hacemos un llamado y decimos, ¿quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo? Estamos recibiendo la gracia de Dios, estamos recibiendo lo que no merecemos. Y estamos no recibiendo lo que sí merecemos. Y todavía nos ponemos nuestros moños. Ay, pues lo voy a pensar. ¿Qué le vas a pensar? Si le entrego mi vida, caray, ¿qué vida le vas a entregar? ¿Qué vida? Le vas a entregar una vida y todo lo que hemos entregado, le hemos entregado una vida sucia. No le hemos entregado, Señor, te entrego mi vida y soy muy limpiecita, soy muy buenecita. Todo lo hago bien, nunca me equivoco y no tengo pecados. Jamás le he hecho daño a nadie y jamás me he hecho daño a mí misma. Jamás me he equivocado y nunca he hecho nada. Eso es lo que le vamos a entregar, no es cierto. Le vamos a entregar una vida llena de pecado, una vida llena de errores, llenas de metidas de pata, en pocas palabras. Llenas de mentiras que hemos dicho, de hipocresías que hemos hecho. Eso es lo que le entregamos, basura. Y todavía lo vamos a pensar. ¡Ey, por favor! ¿Qué va a pensarle si le acepta a Dios lo que no merece? Eso le vamos a pensar. Porque decimos, el Señor, el Hijo de Dios, nuestro Dios y Salvador, nuestro bendito Mesías, murió en nuestro lugar. Él es el sacrificio de expiación, quiere decir, murió. Todo lo que nosotros teníamos pasó a Él, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras perversidades fueron puestas en Él y la santidad de Él fue puesta en nosotros. Por eso cuando decimos te entrego mi vida, lo que le estamos al Señor entregando es todo el pecado que hay en nuestra vida, para que Él lo llevara y cargara con esos pecados, y como está cargando nuestros pecados, Él recibe la ira por esos pecados que le entregamos. Eso es lo que le entregamos, los pecados, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, sino cayó sobre Él. Y entonces nos salva de la ira de Dios, nos salva del infierno eterno, y nos da vida, y nos da perdón. Y junto con eso nos da salud. Por eso en esta mañana vieron cómo el Espíritu Santo inspiró y mostró a nuestras hermanas diversas enfermedades para que vinieran a recibir sanidad. Gracias a que Cristo llevó también, junto con el pecado, también las consecuencias del pecado, que son la enfermedad. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 53. Está hablando del Mesías. Aquí está. Y vamos a leerlo todos. Pero yo voy a pedirles que se pongan de pie. Es la palabra de Dios bendito. Merece nuestro respeto. Es su palabra. Es lo que Dios habla, puesto en una escritura. Lo que Dios habló, lo que Dios sigue hablando, lo que Dios nos sigue hablando, está puesto aquí. Vamos a leerlo todos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos rescarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén, pueden sentarse. ¿Quién puede decir amén? Diga amén. Cargó mi pecado. Cargó tu pecado. La ira de Dios cayó sobre él para no caer sobre mí, para no caer sobre ti. Por eso cuando venimos le alabamos, le adoramos porque Él lo merece, hermanos. Nuestra gratitud hacia Él es eterna, porque todo lo que Él nos dio a través de su sacrificio es eterno, nos dio vida eterna. En esa vida eterna no va a haber enfermedad, lo acabamos de cantar. Ahí no hay noche, ahí no hay aflicción, nos llevará a las calles de oro, hermano, por la eternidad. ¿Qué merece Él? Algo más que solamente una canción merece toda nuestra adoración eterna, hermano. Porque con nada pagamos lo que Él hizo por nosotros. Éramos hijos de ira, merecíamos haber estado, si hubiéramos estado en Sodoma y Gomorra, ahí hubiéramos quedado. Si hubiéramos nacido en el diluvio, ahí hubiéramos quedado ahogados. Mas Dios tuvo de nosotros misericordia y no nos dio lo que merecíamos. Podemos decir amén. Podemos decir gloria al Señor. Podemos decir aleluya. Aleluya. Así que, hermano, hermana, los que estén en esta tarde aquí, si usted no ha decidido entregarle su vida a Cristo, más vale que se apure. Más vale que se apure, porque así como el Señor sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, así como salvó a Noé en un arca, y luego cayó su ira sobre Sodoma, cayó su ira sobre Gomorra, y cayó su ira sobre todo el mundo, a excepción de Noé. Él va a descargar su ira, están los avisos. Y usted puede escapar de esa ira, si usted cree en esta mañana en el Hijo de Dios y en su sacrificio, Él entrega su vida. El Señor de alguna manera, Él nos prometió, pero ese es otro tema. Él nos prometió salvarnos de la ira. Porque no lo dice aquí, que Él nos salva de la ira. Vamos a ver lo que nos dice 1 Tesalonicenses, no, antes de eso, 1 Tesalonicenses 5:9. Ok, aquí ya la tenemos. Vamos a leerla todos, pero vamos a ponernos de pie otra vez. Así se mantienen despiertos. Ok, vamos a leerlo otra vez. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Dice que no nos ha puesto a ira, sino a alcanzar ¿qué? Salvación. Por eso, hermano, esa es la bendita esperanza que tenemos como creyentes. Que la ira de Dios cuando caiga no vamos a estar aquí. No va a caer sobre nosotros porque nosotros no somos hijos de la ira. Porque Jesucristo nos vino a salvar de la ira, precisamente de la ira. Si estamos vivos nos va a salvar de la ira. Si estamos muertos pues nos da la vida eterna. ¿Podemos decir amén? Amén. Ahora, hay algo más. Vamos a ver lo que nos dice ahí 1 Tesalonicenses, pero el capítulo 1, versículo 10. ¿Qué es lo que nos manda? Todos los que hemos salido de la ira de Dios, ¿qué es lo que Dios nos manda? A esperar. Vamos a leerlo. A ver, póngase de pie otra vez. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A esperar de los cielos. Amén. A esperar de los cielos. Estamos esperando que el Señor venga hasta los cielos y nos lleve con Él y nos esconda del día de la ira. Así como escondió a Noé en un arca, ahora Él va a esconder a los suyos de la ira venidera. Pueden sentarse. ¿Por qué nos va a salvar de la ira? Porque nosotros hemos aceptado su gobierno en nuestra vida. No podemos aceptar y entrar
en un gobierno aquí en la tierra, pero nosotros tenemos al reino de Dios entre nosotros. ¿Lo tenemos al Señor como el rey de nuestra vida? Qué mentiroso. Hermanos, eso significa que no hacemos lo que a nosotros nos agrada, que no vamos a hacer lo que nosotros queremos, que vamos a hacer lo que Dios nos dice. Digo acá porque allá no quiero ver las caras que están poniendo. Eso significa que tengo ganas de ahorcar a alguien por algo que me hizo, pero como Dios gobierna en mi vida, yo lo perdono. Amén. Eso significa que si tengo que levantarme a las 5 de la mañana a orar y yo quiero dormir, mis deseos quedan a un lado porque Dios necesita que yo ore a las 5 de la mañana y me voy a levantar. ¿A qué horas? 5. Ok, no quería ver la cara de nadie. Porque si lo dice por mí. No. Ok. Si entendemos lo que es entregarle el gobierno de nuestra vida a nosotros. Ay, hermano, pero le amo mucho a Cristo. Pues no fumes. Es que a mí me gusta. Pues ya no, aunque te guste. Pero es que mientras a mí me gusta, deje que Dios me lo ponga en mi corazón. No, pues me siento en una silla para hacérmela. O si te gusta, ¿cuándo lo vas a dejar? Tienes que tomar una decisión. Tira ese cigarro y dile: Señor, soy tuya. Mi cuerpo es tu templo. Amén. Ay, hermana, pero es que eso significa que usted el sábado se acuesta a hora conveniente porque al otro día va a venir. ¿A qué horas a la congregación? ¿A qué horas empieza la alabanza? ¿A qué horas tiene que estar? No, tiene que estar al 10 para las 11. Amén. ¿Por qué? Porque le he entregado mi vida a Él. Y Él gobierna en mí, no yo gobierno. Él gobierna. Amén. Así es la cosa. ¿Y cómo me voy a vestir? Como dice la Biblia. ¿Y cómo voy a comer? Como dice la Biblia. ¿Y cómo dice? Con moderación. Sí, dice: pon cuchillo a tu garganta. Sí. Ay, hermana, es que el pastel no deja de comer pastel, pero come las rebanadas más delgadas. Es que hasta que Dios me lo pone en mi corazón. No, hombre, tu estómago te va a estar pidiendo siempre. O no conocen a nuestro estómago siempre nos va a estar pidiendo más comida. Sí. Ay, cuando yo dejo ahí, me dicen: ¿quieres más? Pues de querer sí quiero, pero no debo. Quita eso de mí. No me lo pongas enfrente. Podemos decir amén. Entonces, entregar nuestra vida a Cristo es aceptar su gobierno en nuestra vida y recordar, hermano, que somos salvos de la ira porque Jesús tomó un día, el Hijo de Dios tomó un día una decisión. ¿Sabe cuál fue la decisión que tomó el Hijo de Dios? No hacer su voluntad, sino la del Padre. Por eso una noche antes de ser crucificado, sabiendo él lo que le esperaba, él oraba al Padre en aquel huerto, oraba, tan intensamente oró, que sudó no solamente agua, sino sangre. Eso significa que sus vasos capilares estaban dilatados por el estrés y por eso salió sangre. El sudor salió con sangre. Estaba bajo un estrés terrible. Él sabía que le iban a horadar sus manos, sus pies y lo iban a colgar. Y él ahí oró al Padre y dijo: Padre mío, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a esa cruz, no por gusto, por obediencia y por amor. Ay, ahora nosotros no podemos llegar a tiempo y dejar la cama, por favor, si no vamos a ir a la cruz, solamente vamos a venir a las bancas. Ay, pero hace mucho calor, ¿y? Pero hace mucho frío, ¿y? A ver, cuando hace mucho calor, no sales.
Pues sí. Y cuando hace mucho frío no sales, pues apenas lo indispensable. Ok, pues esto es lo indispensable. ¿Estamos entendiendo? Y ahora que tú has recibido al Señor Jesucristo, tienes que quitar todas las imágenes. ¿Pero por qué? Porque Dios dice, no te harás imagen de nada que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, ni los adorarás. Yo no los adoro, te inclinas. Y es tan clara la Escritura. Si tú vas a la Biblia, no a los libros que se hacen de la Biblia, sino a la Biblia, el primer mandamiento es: no te harás imagen de nada que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás. Pero yo nomás la venero. No te inclinarás ante una imagen que hagas, porque Dios es Dios santo y nadie más es santo, solo Él es santo. Todos necesitamos que el Señor nos salve, todos, absolutamente todos. No ha existido ninguna persona en la historia de la humanidad que no necesite un Salvador. Cuando Miriam o María, como le quieran llamar, una joven judía, se le presenta un ángel para darle la buena nueva de que por el Espíritu Santo iba a engendrar al Hijo de Dios, lo que ella dijo fue: he aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. Bendito Dios, mi Salvador. ¡Ey! Miriam dijo, María dijo, sí. María dijo, mi Salvador. Ella necesitaba su Salvador. Nadie. La Biblia dice que nadie es justo, que no hay un solo justo y nadie es nadie. Hermano, yo no le voy a dorar la píldora para quedar bien con usted. Yo le voy a dar luz. La luz que necesita su vida para salir del error. Porque yo no estoy ganando aquí un concurso de popularidad. María es una persona honorable, santa, a quien las mujeres sobre todo deberíamos de imitar. Pero María no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnisapiente, porque entonces sería Dios. Si María está en los cielos, y ahí creemos que está, ella no puede estar allá y acá, porque no puede estar en los dos lados a la vez, porque entonces sería Dios. ¿Me está comprendiendo? Si está en el cielo, allá está bien. Yo creo que ahí está. Y si está allá, no puede estar acá, porque solamente Dios puede estar en todo lugar. Así que lo que usted ha adorado es lo que le ha apartado del único Dios verdadero al que debe de adorar y al que debe inclinarse, y al que la misma María dijo: mi Dios, mi Salvador. Búsquelo en sus Biblias, lea Mateo, lea Lucas, lea los Evangelios, ahí lo va a encontrar. Ella no murió, la amamos. Es una mujer escogida, favorecida, obediente, porque dijo él: hágase la voluntad del Señor. Pero hermanos, solo Dios, solo el Hijo de Dios murió en esa cruz y nadie más. Y cuando usted entiende esto, su vida va a cambiar. Y déjenme decirles que o cambia, o Dios nos va a poner en situaciones donde nos obliga a cambiar. Pero el Espíritu Santo fue enviado a hacer la obra en nosotros, y el Espíritu Santo no se va a ir hasta que la termine. Porque Él no falla. La única manera que el Señor no haga su obra en nosotros es porque nosotros no querramos y nos neguemos a quedar. Así que esta tarde, porque ya es tarde, yo voy a invitar a aquellos que no han entregado su vida al Señor Jesucristo a que se salve de la ira de Dios, y se salve del infierno, y se salve de la muerte eterna, y entre a las promesas que el Señor nos ha dado. Vamos a ponernos todos de pie.
Y yo voy a pedir ahí desde su lugar que la persona que quiera esta mañana rendir su vida al Señor Jesucristo y quiera ser salvos, levante su mano, por favor. La persona que quiera recibir al Señor Jesucristo, levante su mano. Recibir al Señor Jesucristo es hacer una oración. ¿Sí? Levante su mano, la persona que quiera. Ok, ahora yo les voy a pedir que pasen aquí conmigo para hacer una oración conmigo. Pase, por favor, yo los voy a guiar, usted va a repetir esa oración. Mire qué valiente, tú no te vas a perder nada de eso, ¿verdad? Te felicito. Pase para acá. Pase. Felicidades. Que Dios te bendiga. Bueno, ya te bendijo, pero aún más te va a bendecir. Que Dios te bendiga. A ver, todos ustedes, ellos son los nuevos hermanos. Todos ustedes quiero que los vean, cada vez que los vean, los abracen y les digan qué se te ofrecen, qué te puedo ayudar, porque ahora son de la familia. Y todos vamos a cuidar de ellos. Si Él nos dice, estoy triste, vamos a orar. Si dice, necesito un consejo, te lo vamos a dar. Si dice, necesito que me levanten el ánimo, te vamos a dar un abrazo. Te vamos a levantar el ánimo. Aquí tienes una familia nueva. Aquí tienes una familia nueva, mira. Ok, ¿ya vieron? De repente les creció la familia esta mañana. Cuando ustedes vinieron no esperaban que de aquí salieran con tanta familia. Pero esta es la familia de Dios y todavía hay más. Está en todo el mundo. Y todavía los que están ahí arriba son más. Ahora yo quiero que inclinen su cabeza y que repitan conmigo. Padre eterno, Dios de Israel, creo en ti. Creo que tú enviaste a Jesús, a tu Hijo amado, un judío, nacido de María, una virgen también judía, y murió en esa cruz, y se levantó de la muerte, y ahora está a tu diestra. Creo que Él llevó mis pecados, y yo le entrego mi vida, a ti, Hijo de Dios, a ti, Altísimo Padre. Toma mi vida y ponla en Jesús. Y Señor, Cordero de Dios bendito, Hijo de Dios, te abro las puertas de mi corazón. Tú eres el dueño de mi vida. Confieso que soy un pecador y te entrego todos mis pecados, ya que tú los llevaste en la cruz. Te pido perdón, Padre, por todos mis pecados. Amén. En el nombre del Hijo de Dios, el Mesías de Israel, yo ahora estoy libre de todos mis pecados. Me puedo acercar a ti, Padre, y recibir tu misericordia y ser salvos de la ira que pronto caerá sobre este mundo. Amén. ¿Cómo te llamas, querida? María de Jesús. ¡Ah, qué barbaridad! Ya hasta el nombre traías, mujer. Pues mira nomás. Nelly. Nelly, mucho gusto, Nelly. Rosenda. Rosenda, ¿y aquí el valiente? Jorge. No, te llamas David, porque David era un hombre muy valiente. Jorge. Yo les voy a pedir a todos ustedes, tan obedientes que son, no te lo creas, le hacemos la lucha nada más, ellos igual que yo, ¿ok? Sí, pero estamos dispuestos ante Dios, es lo que principal, estamos dispuestos. Yo les voy a invitar a que ahorita pasen y le den un abrazo, platiquen con ellos, se identifiquen, dígales quiénes son. No creo que recuerdes todos los nombres, pero alguno vas a pescar, ¿ok? Pasen aquí, igual, a ver, Vero y Jaime, vengan para acá. Ellos son los consejeros de todos los jóvenes, Jorge, David, ¿ok? Ellos te van a atender. A ver, las demás vengan para acá. Y hermanos, ni voy a pasar a Luis para que nos despida. Estamos despedidos. Que la paz de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Amén. Nos vemos luego.